Hola, muy buenas tardes. Soy Guillermo Muñoz y a continuación vamos a hacer una entrevista sobre relatos y memorias. Aquí estamos con el señor León Buitrago y el día de hoy vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿De cuál región del país proviene usted y sus familiares? Yo provengo de la región de Boyacá, provincia de Santos Gutiérrez, en el costado oriental del país, en los límites con Venezuela, junto a la Sierra Nevada del Cocuy. Yo nací concretamente en el municipio de Panqueva, en la vereda de Ovejeras, en el campo. Mi crianza estuvo rodeada de personas muy queridas, de mis padres, mis abuelos, personas de muy buenas costumbres, dedicadas exclusivamente a trabajar. Le ayudaba a amarrar las vacas desde niño, desde los 4 o 5 años, acompañaba a uno a cuidar el agua para regar las fincas, el maíz, el trigo, la cebada, el frijol, entre otros. ¿Existen antecedentes de migración en su familia? No conozco, pero por mi apellido Muñoz considero que proviene de España. En cuanto a la migración de la familia, ¿sabe usted de casualidad por qué migraron? Cuanto a migración, la que vivimos fue trasladarnos nosotros, nuestra familia, de esa región debido a la violencia, por la ignorancia de la creencia apasionada de los partidos liberal y conservador. Tuvimos que, en la década del 50, emigrar hacia Bogotá, la capital, porque estaban acabando con la familia. El salvajismo de la gente mediante asesinatos, emboscadas, en fin. Y nosotros éramos familia o gente dedicada al trabajo, que no ofendíamos a nadie, por el contrario, fomentábamos empleo, porque mis padres en una acogida, por ejemplo, de maíz, en una trillada de trigo, maíz, cebada, diariamente se tenían que contratar 30, 40, 50 obreros. Había que cocinarles a todos ellos. Eso era un equipo humano enorme para, mediante la alimentación, el desayuno, las medias nueves, el almuerzo, las onces, y estar dándoles agua miel para la sed. Entonces era un trabajo muy arduo. Mi familia muy trabajadora toda su vida, consecuencia de ese trabajo excesivo y el polvo ese que generan las trillanzas de trigo y maíz, fueron afectados mis padres, que murieron muy jóvenes por problemas con los pulmones, etcétera. ¿Qué costumbres aprendió o conserva de sus padres o abuelos? Principalmente el respeto hacia los semejantes y la constancia en el trabajo. No puedo vivir sin estar en una actividad, buscando generar ingresos para el sustento tan difícil en nuestro país, tan caro, tan costoso, que es desproporcionado comparable con la despensa que tenemos en Colombia. ¿Cuáles son los recuerdos más importantes de su infancia? Los recuerdos más importantes es el trabajo en el campo con los semovientes, con el ganado, con los caballos, etcétera. Es muy rico, muy deliciosa, porque uno aprende a montar a pelo un caballo, sin silla, aprende a aventurar en los ríos, a nadar, porque dos ríos nos circundaban la región, el río El Cocuy y el río Nevado de la Sierra. Aprende uno a pescar, y pescar es muy delicioso, trucha del río Nevado. Eh,
aprende uno a trabajar y le pagan por trabajar, así sea uno niño, cogiendo maíz, eh, deshiervando la tierra, cogiendo papa. ¿Cuáles eran sus juegos favoritos? Los juegos favoritos eran ir al río Nevado, ir a la unión del río Nevado con el río Cocuy a nadar, como juegos con carritos que uno hacía de niño, con deslizaderos, subiéndose uno a los árboles, bajando frutas. eh, y había muchos juegos en esa época se jugaba los pipos, que es lo que hoy en día juegan bolitas y son los bolos y cosas de esas más tecnificado. Muy agradable la vida de niño uno en ese ambiente, sobre todo familiar. ¿Recuerda anécdotas, cuentos o historias que le contaban sus abuelos o sus padres? Más que todo, la costumbre de uno como niño pequeño era acercarse a los grandes y oírles a ellos las historias. Y uno se embelecía escuchándolos. Cuanto las mujeres contaban de la Llorona, y entonces eso era en suspenso, uno cuando caminaba por ciertos sectores, porque como siempre allá todo es a distancias, entonces había ciertos lugares donde decían aquí salió la Llorona, una señora en estas condiciones, más o menos como una bruja, eh, aquí pasó esto, aquí pasó lo otro. Entonces uno vivía como un niño absolutamente atento a todas las historias que los mayores contaban. ¿Y nos puede contar una? Yo le podría contar una real de mi infancia, de mi niñez, que yendo una vez para la escuela con unos compañeros, con unos vecinos, y nos encontramos con un muchacho en un caballo y el muchacho sacó un arma y le disparó a Moisés Corredor, que era un vecino, buena gente, le disparó y él se botó al suelo y el disparo me cayó a mí al frente, en el pecho. Y como en esa época uno usaba por el frío mucha ruana, chaquetas, dobles camisillas, uno iba muy protegido y las armas eran hechizas, entonces las hacían con munición, entonces eran unas pepitas de acero o de plomo y me quedaron incrustadas en la piel, no me penetraron. Eh, historias, muchas historias que le contaban a uno y uno embelecido de historias de que los grandes maestros han escrito, como las mil y una noche, en fin, historias que uno de niño había absolutamente distraído y atento a todas esas historias. ¿Cuáles son las fiestas, oficios, rituales religiosos, música o bailes, entre otras expresiones culturales, más relevantes de su lugar de origen? ¿Las puede describir? Bueno, las fiestas más importantes en mi municipio eran las fiestas de junio, las fiestas de Panqueva. Había corridas de toros, la gente se ponía alegre, se vestían con trajes de esa región. Allá más que todo se toca el pasillo, se toca el bambuco. La música es basada en instrumentos de cuerda, como el tiple, la bandola, la guitarra. Pero la fiesta más importante y tradicional que me genera mis grandes recuerdos era la fiesta que mi padre celebraba todos los años, la fiesta del Sagrado Corazón, donde había una misa solemne, asistía mucha gente,
la gente lo tomaba como, allá la gente es muy devota al Sagrado Corazón y es algo supremamente importante. Entonces se echaba pólvora, eh, tocaban música, se bailaba, muy chévere. Tradición, conseguir uno amigos, amigas y charlar y jugar, sabroso. Nunca conocí yo, por ejemplo, qué era el fútbol, ¿no? Allá ni siquiera monté en una bicicleta. Todo, fiestas de pelados, carreras, juegos, muy agradable. ¿Recuerda acontecimientos políticos que afectaron a su familia? Acontecimientos políticos que afectaron a mi familia negativamente, lo que comentaba anteriormente sobre los problemas sociales por la diferencia entre el partido liberal y conservador que aquí desde el gobierno central promovían y allá en el campo la gente ignorantemente lo tomaba con mucha pasión y terminaban en peleas, en disturbios, en asesinatos, en chusma, en fin. Cuestiones políticas se distinguen o sobresalen el Rojas Pinilla, el general Rojas Pinilla, que en ese entonces fue presidente, y él iba a Soatá, que es el municipio donde había como un pequeño helipuerto, y allá de todas las regiones circunvecinas, de los municipios vecinos, iba mucha gente porque Rojas Pinilla, aunque fue criticado por unos muertos que hubo al frente aquí de la Plaza de Toros de Santa María en un determinado momento, él es muy recordado por grandes obras. Podría decir que hizo las obras más sobresalientes de la historia de nuestro país. Y me acuerdo en especial que él nos mandó queso y otros productos, alimentos que eran muy buenos y que recuerda a uno mucho allá, a esos pueblos. Y muy chévere pasamos esa época que él manejó el país. Bueno, muchas gracias y hasta luego.